Hola, en el primer problema del examen nos dicen que hay una bomba que está extrayendo agua de un lago, y tiene que elevar el agua a una altura de 15 metros. Esto tiene que hacerlo a una velocidad de 70 litros por segundo, mientras a la bomba se le está suministrando una potencia de 15.4 kilowatt. Es lo único que nos dan como dato. Y la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia de la bomba? ¿Y cuál es la diferencia de presión que hay entre la entrada y la salida de la bomba? De acuerdo. Entonces, en primera instancia, este problema es rápido porque pues se trata de pura energía potencial. Nosotros sabemos como dato que 1 kilogramo de agua equivale a 1 litro de agua. Esto porque la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, sabiendo eso, nosotros sabemos que la energía requerida para elevar 1 kilo 15 metros es de 1 kilogramo multiplicado por la aceleración de la gravedad en la Tierra, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, y eso lo multiplicamos por los 15 metros deseados. Y si tomamos en cuenta que esto lo queremos hacer 70 veces por segundo, pues simplemente lo multiplicamos por un 70 y lo dividimos entre segundo. Y eso ya nos da la respuesta. Si haces esa operación, te da un resultado de 103, de 10.300.5. Estos serían joules por segundo, es decir, serían watts. Entonces, para sacar la eficiencia de la bomba, simplemente necesitamos dividir el trabajo que está haciendo la bomba entre el trabajo que está siendo suministrado a la bomba. Es decir, tenemos que dividir 10.300.5 watts entre 15.400, porque 15.4 kilowatts es 15.400 watts. Y si haces esa operación, vas a descubrir que la eficiencia de la bomba es de un 66.88%, y esa es la primera respuesta. Con la segunda respuesta, nada más necesitamos hallar la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la bomba. Entonces nosotros sabemos que el trabajo de flujo, que es lo que está haciendo la bomba, es igual a la diferencia de presión entre el gasto, es decir, el flujo volumétrico, la V punto. Entonces, nosotros sabemos el trabajo que está haciendo la bomba. Ese trabajo son estos 10.300 watts de aquí. Entonces es 10.300.5 watts entre el flujo volumétrico. Tiene que ser igual a la diferencia de presión que estamos buscando. ¿Y cuál es el flujo volumétrico? Pues son los 70 litros por segundo, que también podemos poner, si un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces eso quiere decir que esto pasado a metros cúbicos, estaríamos hablando de un 0.07 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí está transformado. Entonces esto iría dividido entre 0.07 metros cúbicos por segundo. Y bueno, y si haces esas cuentas, te vas a dar cuenta que la diferencia de presión entre la entrada y salida de la bomba son 147.150 pascales. Que eso lo podemos transformar a unidades de ingeniería y estaríamos hablando de 147.15 kilopascales. Y esa sería nuestra segunda respuesta. Y con eso queda finalizado el primer problema del examen. Ahora, para el segundo problema.
El segundo problema nos dice que hay un tanque. Déjame. Hay un tanque. Este tanque tiene un volumen de 1.8 metros cúbicos y está a una temperatura de 220 grados centígrados. Contiene vapor, entonces vamos a poner aquí que tiene H2O adentro. Y nos da como dato que 1/3 del volumen es líquido. Y también nos dice que el resto del volumen es vapor, es decir, 2/3 es gas. Bueno, vapor. Bueno, ahí ya sabemos que ya nos están dando la calidad, ¿no? Entonces las preguntas son, ¿cuál es la presión del vapor? Entonces, ¿cuál es la presión del vapor? ¿Y cuál es la calidad? ¿Y cuál es la densidad? La ρ. Entonces, esas son las preguntas. Entonces, para resolverlas, tenemos aquí, primero vamos a sacar la masa del líquido y la masa del vapor para saber cuánto es la masa total. Entonces, nosotros sabemos que la masa F, que yo la veo como la masa del fluido, la masa líquida, pues va a estar determinada por el volumen que abarca el fluido, que se nos lo da como dato, dividido entre ¿qué? Entre el volumen específico, y así ya obtenemos masa, volumen específico F. Entonces ya tenemos ese como dato, y también sabemos, de una manera similar, podemos obtener la masa del gas. Si obtenemos volumen del gas dividido entre el volumen específico del gas. Estos dos datos los obtenemos de la tabla, tomando en cuenta que nos dan como dato que esto está a 220 grados centígrados y tomando en cuenta que es una mezcla saturada, pues recurrimos a la tabla adecuada y en esa misma tabla nos va a dar los siguientes datos. Nos va a dar que el volumen específico del fluido no es otra cosa sino 0.01190 metros cúbicos entre kilogramo. Y bueno, aquí nos dan como dato que 1/3 del volumen es líquido, así que si el tanque es de 1.8 metros cúbicos, multiplicamos 1.8 por, pues por 1/3. Ahí está. Y algo similar con lo del gas. Sabemos que el volumen del gas es 1.8 por 2/3. Y sabemos que el volumen específico del gas no es otra cosa sino 0.08609. Este dato obtenido de tablas también. Estos son metros cúbicos por kilogramo. Si haces estas dos cuentas, te das cuenta que la masa del agua, bueno, del líquido, es 504.2 kilogramos y que la masa del gas es mucho menos, es 13.94 kilogramos. De manera que si estos datos los sumas juntos, vas a darte cuenta que tienes una masa total de 518.1 kilogramos. Entonces ya tenemos la masa total. Entonces, pues con esos datos ya podemos sacar la calidad. Sabemos que la X es la masa de vapor entre la masa total. Entonces tenemos la masa de vapor, que es 13.94 kilogramos, entre la masa total, que es 518.1. Entonces, sabiendo eso, sí, estamos bien. Obtenemos que esto es de 0.0269.
0.269. Entonces ya tenemos el primer resultado, que es la calidad, y esta es de 0.02269. Esa es la calidad. Entonces ahora, habiendo obtenido esa calidad, nosotros, bueno, en primera instancia nos comimos un paso. Nos también estaban pidiéndonos la presión de vapor. La presión de vapor la podemos obtener de las tablas directamente. Simplemente buscamos en las tablas la presión de vapor. Voy a borrar todo esto, al fin que ya tenemos estos datos claros. Nosotros simplemente buscamos la presión del vapor de agua en las tablas, tomando en cuenta que tenemos una temperatura de 220 grados centígrados, y nos da que la presión de vapor a esa temperatura es de 2320 kilopascales. Es una presión ya medio alta. Entonces ya tenemos esa respuesta también. 2320 kilopascales. Entonces esto se obtuvo de tablas, ¿no? Nada más buscamos en la mezcla de agua saturada, para la mezcla saturada de agua, cuál es la presión a 220 grados centígrados, y te da este dato directamente. Entonces ya solo nos falta sacar la densidad. La densidad de la mezcla, esa es fácil, porque en sí lo único que tenemos que hacer es sacar la B. Recordamos que el volumen específico, se puede sacar volumen específico es igual a la BF más la multiplicación de la calidad, o sea, la X, por la diferencia entre el volumen específico del gas saturado, y el líquido saturado, la BF de nuevo. Entonces, estos dos datos ya los teníamos los dos, lo usamos para sacar una respuesta anterior, y son 0.00119 más la calidad que sacamos aquí, que es 0.0269, multiplicada por la diferencia de estos dos, que sería 0.08609. Entonces aquí tenemos nuestra operación, y si haces esta cuenta en la calculadora, te va a dar un resultado de 0.003474 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces el volumen específico no es otra cosa sino la inversa de la densidad. Entonces, si pones 0.003474 y lo elevas a la menos 1, a potencia menos 1, es lo mismo que sacar la inversa. Eso te va a dar la densidad, y vamos a obtener un resultado de 287.8 kilogramos entre metro cúbico, y eso ya sería nuestra tercera respuesta. La ponemos aquí. Kilogramos metro cúbico. Ahí está. Entonces ya tenemos la RO, y aquí están nuestras tres respuestas, y con eso se concluiría el tercer problema del examen. Digo, el segundo problema del examen. Bueno, y finalmente, para el problema 3 del examen, nos dice que tenemos etano contenido dentro de un volumen de control. Entonces aquí tenemos etano, y tenemos una presión de 10 megapascales, y bueno, lo vamos a someter a un proceso en el que el volumen va a crecer 60%. Entonces, volumen crece 60%. Nos lo podemos imaginar como un pistón, en donde el volumen va a crecer y va a hacer un trabajo. Entonces, nos pide, hay dos incisos. También como dato, nos dice que está a 100 grados centígrados. También. Entonces nos dice, después de este proceso, la temperatura va a aumentar.
Entonces nos pide que saquemos la temperatura 2 después de este proceso. La temperatura 1 la sabemos, son 100 grados, pero nos pide que saquemos la temperatura 2 y que lo hagamos por dos métodos diferentes. La primera vez por ley de gases ideales y la segunda por factor de compresibilidad. Entonces, la ley de las gases ideales, ese es el método fácil y rápido. Bueno, pues escribimos la ley de los gases ideales, ¿no? Es presión por volumen, por masa, por R, por T. Esto puede ser presión 1, esto puede ser volumen 1, esto puede ser la R es constante y la masa también, y esto es temperatura 1. Podemos volver a escribir, esta vez como presión 2, volumen 2, masa es constante, R es constante, temperatura 2. Y aquí está el dato que nosotros queremos saber, la temperatura 2. Entonces nosotros sabemos que la presión es constante en este proceso, así que podemos decir que presión 1 es lo mismo que presión 2. Entonces podemos aquí quitarle este 2 y ponerle un 1 sin ningún problema. Además, sabemos que como el volumen creció 60%, eso quiere decir que el volumen 2 es 1.6 veces el volumen 1. Entonces, podemos borrar aquí, ponerle un 1, pero sabiendo que aquí tenemos que poner un 1.6 de factor. Podemos despejar presión 1 de ambas ecuaciones. Si hacemos eso, nos va a quedar que la masa por la constante de los gases R, en este caso va a ser la constante del etano, por la temperatura 1 dividido entre el volumen 1 va a ser igual a la masa otra vez por la constante R de la constante del etano por la temperatura 2 dividido entre 1.6 veces el volumen 1. Y aquí se cancela casi todo. El volumen 1 se cancela con volumen 1, la R con la R, la masa con la masa. Y lo único que nos queda es que temperatura 1 es igual a la temperatura 2 entre 1.6. Es decir, 1.6 veces la temperatura 1 tiene que ser igual a la temperatura 2. Y aquí está nuestra ecuación para resolver el problema. Y ahora solo tenemos que pasar los 100 grados centígrados, los tenemos que pasar a Kelvin. Entonces, 100 grados centígrados pasados a Kelvin son de 373.15 grados Kelvin. Entonces, 373.15 multiplicados por 1.6, pones eso en la calculadora y ese resultado te va a dar, sin ningún problema, 597.04 grados Kelvin. Esto vendría siendo la temperatura 2 y como podemos ver, el etano se calentó. Lo cual es lógico porque le estuvimos suministrando calor a este gas para que pudiera expandir su volumen y hacer un trabajo, ¿no? Entonces, este es el primer dato. Vamos a guardarlo por aquí arriba donde no se nos pierda. 597.04 grados Kelvin. Ahí está anotado, listo. Ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, pero esta vez con factor de compresibilidad. Muy bien. Pues a grandes rasgos necesitamos dos cosas muy vitales para hacerlo por el método de factor de compresibilidad. Necesitamos presión reducida y temperatura reducida. Con ellas podemos obtener volumen reducido. Pero bueno, primero, nosotros tenemos una presión de 10 megapascales. Ahí está. Tenemos una temperatura crítica. Tenemos la temperatura crítica del etano. Es de 4.48 megapascal, ¿ves? Y podemos sacar temperatura reducida también. Tenemos nuestros 100 grados centígrados, que tenemos que pasarlos a Kelvin, que nos acordamos son 373.15 grados Kelvin, entre la temperatura crítica del etano. La temperatura crítica del etano es 305.5 grados Kelvin también. Hacemos estas cuentas en la calco y nos da que la temperatura reducida es de 2.23 y la temperatura reducida es de 1.22. Y entonces ahora pasamos a la tabla de factor de compresibilidad que luce más o menos así. Tenemos dos ejes, en este eje tenemos presión reducida y en este otro tenemos Z.
y está compuesta de varias líneas, son líneas continuas. Estas líneas continuas que se ven más o menos así, cada una corresponde a una temperatura reducida. Buscamos la línea que más se acerque a 1.22. No hay una línea que sea de 1.22, pero podemos usar la de 1.20 para hacer una buena aproximación. Entonces, supongamos que esta es la de temperatura reducida de 1.20. Para hacerla de 1.22, nada más nos imaginamos una línea ligeramente por encima de la de 1.20, digamos esta, y nos vamos al eje de la presión reducida y buscamos 2.23. Supongamos que el 2.23 está aquí. Entonces buscamos y vemos en qué punto se cruza la línea de la temperatura reducida con la de la presión reducida. Supongamos que es en este punto, y si lo alineamos eso con la Z, nos vamos a dar cuenta que la Z es más o menos 0.61, con un cierto margen de error de tal vez una centésima. Puede ser un cuadrito arriba, un cuadrito abajo, por ahí, más o menos 0.61. Y bueno, guardamos ese dato que ya lo tenemos. Bueno, en la gráfica también tenemos otras líneas. Estas líneas cruzan las líneas de la temperatura reducida. Estas están representadas por unas líneas punteadas. Las de la temperatura reducida son líneas continuas. Y tenemos estas líneas que representan volumen reducido, que estas en lugar de ser líneas continuas son líneas punteadas. Entonces se ven más o menos así en la gráfica. Entonces simplemente tenemos que ver en el punto donde obtuvimos la Z, que suponemos que es este, vamos a ver a qué línea de temperatura de volumen reducido se aproxima más este punto. Según esto, si viéramos la gráfica, ese volumen reducido se aproxima a 0.35, volumen reducido de 0.35 aproximadamente. Ese 0.35, lo que tenemos que hacer es notar, oh vaya, aquí el volumen aumentó 1.6 veces. Entonces vamos a obtener un volumen reducido diferente. El volumen reducido va a cambiar, siendo este el volumen reducido 1. Ahora vamos a obtener el volumen reducido 2. Entonces, como aumentó 1.6 veces, solo tenemos que multiplicar el volumen reducido 1 por 1.6. Y eso nos va a dar como resultado 0.56. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar dentro de estas líneas punteadas la que más se acerque a 0.56. Supongamos que es alguna de estas, supongamos que es esta. Y vemos esta línea en donde se cruza con nuestro eje de la presión reducida, porque recordamos que este es un proceso de presión constante, entonces la presión reducida siempre va a ser la misma. Bueno, en la gráfica, después de haber visto que a un volumen reducido de 0.56 y a una presión reducida de 0.23, y analizando la gráfica y ver dónde esas dos líneas se cruzan, obtenemos una Z de 0.82. Esto va a ser Z1 y esto va a ser Z2. Muy bien. Ahora nosotros tenemos nuestra ecuación de los gases ideales. Voy a anotar por aquí que el volumen reducido el volumen reducido 2 nos salió 0.56, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hacer espacio. Ahí está. Tenemos una fórmula que dice que el volumen reducido es igual al volumen dividido entre la R constante de los gases, entre la temperatura crítica sobre la presión crítica. Estos tres valores, la R, la temperatura crítica y la presión crítica, son datos obtenidos de las tablas. De hecho, dos de ellos ya los tenemos aquí. La R no la tenemos aún, pero tengo las tablas aquí. Y dice que la R del etano es de 0.2765. Lo voy a poner aquí. R es igual a 0.2765.
Estoy verificando que sea cierto. Sí, es cierto. Estos son kilojoules por kilogramo por K. Ahí está. Ok. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación de la ley de los gases ideales dice que presión multiplicada por el volumen específico es igual a Z. Estamos usando factor de compresibilidad, así que aquí usamos un factor Z por la R por la temperatura. Ahora, nosotros queremos, esto puede ser presión 2, esto puede ser la Z, la 2, la R es una constante, y esto puede ser la T2. Y esto podría ser también de igual manera el volumen específico 2. Ahí está. Entonces, nosotros, aquí me equivoqué, esto no es volumen, esto es volumen específico. ¿Ok? Volumen específico. Entonces, ahora nosotros tenemos como dato, bueno, podemos despejar el volumen específico de acá. Entonces, sabemos que este es el volumen reducido 2. Entonces, lo que vamos a hacer es 0.56 y pasamos esto multiplicando para acá. Es R TCR entre presión por CR. Esto va a ser igual a volumen específico 2. Entonces ya tenemos el volumen específico 2. Ahora podemos poner este volumen específico 2, lo podemos insertar aquí o sustituir, como se dice normalmente. Y tenemos la presión 2. Sabemos que la presión 2 es lo mismo que la presión 1, es decir, 10 megapascales. Entonces vamos a ponerlo aquí, 10 megapascales. Ahora vamos a poner el volumen específico 2. Sería 0.56 multiplicado por R por la temperatura crítica entre la presión crítica. Ahí está. Todo esto es volumen específico. Esto es igual a la Z2, que la tenemos aquí, es de 0.82. Ahí está. Tenemos también la R, que es una constante, que la tenemos aquí, 27, pero la voy a dejar como R. Y por último tenemos el dato que necesitamos, que es la temperatura 2. Ahora, cosa curiosa, si nos damos cuenta, las R se cancelan. Y bueno, todo lo demás son datos que tenemos porque temperatura crítica y presión crítica son datos que tenemos. De hecho, los tenemos aquí. 4.48 es la presión crítica del etano, megapascales, y la temperatura crítica del etano es 305.5 Kelvin. Entonces, pues nada más se trata de sustituir todo. Entonces, necesito mi calculadora. Tenemos 10 megapascales. 10 por 10 a la 6. Tenemos 0.56 aquí por 0.56. Tenemos temperatura crítica entre presión crítica. Damos ese valor aquí también. Temperatura crítica es 305.5. Presión crítica 4.48. 4.48 megapascales. Y bueno, pasamos este punto 82, que es la Z2, lo pasamos dividiendo. Entonces, entre punto 82. Bueno, y es después de haber hecho este despeje de pasar punto 82 para acá y haber sustituido temperatura crítica y presión crítica con los valores de aquí, podemos obtener una T2. Esta T2 son 465.701 grados, está en Kelvin, grados Kelvin. Voy a verificar que esta respuesta es correcta. Sí, es correcta. Entonces, bueno, pues aquí obtenemos la temperatura 2
con factor de compresibilidad. Entonces, bueno, terminamos con que la temperatura 2 con el primer método es de 597.04 y la temperatura 2 con el factor de compresibilidad es de 465.7 grados Kelvin. Ambas están en Kelvin. Entonces, como podemos ver, entre ambos valores hay una diferencia de más de 100 grados, entonces sí es una diferencia importante. Entonces deberíamos tomar como fiable. Una de las preguntas es cuál de estos dos valores es más preciso. El factor de compresibilidad es el más preciso, suele ser el más preciso, porque toma otros factores que, por ejemplo, en el primer método no se toman en cuenta. Por ejemplo, la presión crítica o la temperatura crítica no se toman en cuenta, o el volumen reducido no se toman en cuenta para llegar a este resultado. Y bueno, por el hecho de que toma en cuenta más cosas, toma en cuenta más factores, el método de factor de compresibilidad debería tomarse más exacto. Entonces deberíamos tomar como una mejor respuesta a este problema 465.7 grados Kelvin y, y no tanto los 597 grados Kelvin. Entonces es mejor esta respuesta.